Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Les habla Ernesto Santoyo, gerente de Channel Marketing de SAP para la región de Latinoamérica Norte. Hoy nos acompaña en esta semana de la industria de banca el señor Joe Torres, es socio director de la empresa Dixie, una empresa que tiene más de 17 años de experiencia en la industria financiera. Y hoy nos va a dar una charla sobre la transformación digital en la industria financiera en tiempos cambiantes. Entonces, Joe, muchas gracias por tu participación, bienvenido y te dejo en tus manos esta sesión. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, Ernesto, y gracias a todos por su asistencia y su puntualidad. Espero les sea de interés esta sesión, ¿no? Bueno, ya me presentó Ernesto, pero bueno, aquí rápidamente, muy brevemente, platicarles de Dixie. Dixie es un partner de SAP desde hace ya 17 años. Comenzamos la alianza con SAP en el 2002. Estamos especializados 100% en la industria financiera, en la parte de SAP Banking, precisamente. Somos alrededor de 90 colaboradores, hemos hecho más de 40 proyectos de SAP Banking y pues desde que empezamos implementando en la nube. Hoy por hoy ya todo el mundo habla de la nube, pero nosotros empezamos desde hace mucho con esto de los servicios en la nube, y bueno, somos el partner de SAP Banking, de servicios financieros más grande de Latinoamérica, ¿no? Somos expertos en soluciones para industrias financieras, ¿no? Bueno, la plática del día de hoy tiene que ver con la transformación digital en estos tiempos cambiantes, obviamente orientada a la industria financiera y a las soluciones de SAP, ¿no? Empezamos con esta foto, y bueno, es Nueva York, la Quinta Avenida en el año 1900, y bueno, no sé qué tan bien lo puedan ver en sus pantallas, pero la pregunta es, ¿dónde está el carro, no? Bueno, pues ahí se puede ver que de todos esos carrozas o automóviles que había ahí, no eran automóviles, eran carrozas, solamente había un automóvil, un carro, ¿no? Todo lo demás eran carrozas que eran empujadas por caballos. 13 años después, pues la pregunta es, ¿dónde está el caballo, no? Igual, para los que no puedan ver muy bien, pues el caballo está ahí, todo lo demás son automóviles, y bueno, pues si alguien invirtió en el año 1900, viendo la foto anterior y todos los caballos que se ocupaban en una hacienda de caballos, pues la pregunta es, ¿qué pasó con esa hacienda de caballos en solo una década? En este caso, en 13 años hubo una disrupción extrema del mercado, en este caso del mercado de la movilidad física, mediante carrozas y autos, y pues fue un cambio total, ¿no? ¿Qué es un momento de disrupción? Pues es cuando un producto nuevo o un servicio ayuda a crear un nuevo mercado, ¿no? Lo veíamos en el caso de los automóviles, desplazaron a los caballos, y ya más en nuestra época, como la industria de la música en físico, prácticamente se ha desplazado por los servicios digitales, ¿no? En este caso un CD, que fue el último de los formatos físicos que vimos, prácticamente ha desaparecido, el 99% ha desaparecido versus los servicios digitales, ¿no? Entonces, en resumen, un momento de disrupción es cuando se vuelve obsoleto lo que existía hasta ese momento, ¿no? ¿En cuál de todas las industrias afectan este tema de la transformación digital? Pues es generalizado y lo hemos visto todos. Obviamente hay sectores que son más maduros que otros, principalmente pues, los más burocráticos, como el sector público, el sector de petróleo y gas, son los que no están todavía tan maduros, pero ya en nuestra industria, la industria de la banca, y obviamente hay otras industrias todavía más avanzadas, más maduras, la parte de los medios de comunicación, pues prácticamente los periódicos, las revistas van salidas porque ya todo es digital, ¿no?
no hay una industria que no haya sido afectada por esta transformación, tanto en los costos como en la aparición de nuevos competidores o el cambio de jugadores por nuevos actores. Normalmente la disrupción viene desde afuera y ahorita lo vamos a ver. Es algo que cuesta a las empresas transformarse, pero bueno, hay que cambiar la mentalidad para poder adaptarnos a estos nuevos tiempos, ¿no? Y el metabolismo de las empresas, pues cambió, ¿no? O sea, cuando hablo de metabolismo me refiero a la velocidad con la que crecen las compañías, ¿no? O sea, los parámetros de evaluación y la velocidad de crecimiento cambió radicalmente, ¿no? Una empresa típica del Fortune 500 tardó 20 años en tener una evaluación de $1,000 millones o $1 billion en inglés, y hoy por hoy pues hay empresas que tardan menos de 2 años, ¿no? Snapchat 2.3 años, Xiaomi 1.7, el promedio de los unicornios anda en 4 y medio. Inclusive las primeras empresas digitales que salieron, Google, Facebook, etcétera, pues tardaron más de 5 años, 6.2, 8 en tener una evaluación de $1 billón, ¿no? Entonces, el metabolismo está cambiando de estas compañías, ¿no? Cada vez más rápido, ¿no? También el ciclo de vida, o sea, el tiempo de vida de una empresa, por ahí lo veíamos en una de las presentaciones del martes, pues también ha reducido por ahí de 1960, una empresa en promedio, igual estoy hablando del S&P 500, duraba 60 años y actualmente es menos de 20, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil mantenerse en la cima. Los que eran los líderes antes ya no son, y nacen nuevos competidores, entran al mercado y pocas son las empresas que logran permanecer tanto tiempo como lo hacían anteriormente, ¿no? Y esta pues es una pregunta que viene mucho a colación con temas actualmente, ¿no? Que ¿quién fue el que dirigió la transformación digital en su empresa, ¿no? ¿Quién la dirige, ¿no? ¿El director general, el director de sistemas o el COVID-19, ¿no? Es una caricatura, y bueno, pues para todos los que pensábamos que esto de la transformación digital tardaría años en afectarnos, en llegar, pues nada, llega el COVID y rompe totalmente con el esquema que traíamos, ¿no? Muchos pensábamos que el home office era, pues iba empezando y se iba a dar, y bueno, les doy el ejemplo aquí en Dixie, que somos una empresa de servicios. Evidentemente desde mediados de marzo estamos todos remotos. Yo, francamente, si me preguntaban en enero que esto iba a suceder, no lo hubiera creído. O sea, yo hubiera dicho que imposible, que teníamos que vernos al menos unos días en la oficina, y bueno, todos estamos remotos, no, todo ha funcionado bien, la empresa sigue en pie, los servicios se están dando, al contrario, hemos notado una subida en la productividad de la gente, porque obviamente los tiempos de commute, de traslado, de ida y vuelta a casa, pues se terminaron. Había gente que pasaba más de 2 horas en el automóvil para ir y venir, y bueno, pues la gente tiene más tiempo para sus familias, etcétera, ¿no? O sea, es un ejemplo que estamos viviendo de cómo esta misma sesión, pues que antes era físicamente, teníamos un foro de servicios financieros, nos reuníamos en una ciudad, viajábamos, hoy lo tenemos digital, se graban las sesiones, se pueden acceder, inclusive si no tienes el tiempo para entrar o quieres volver a verla, en fin. La transformación digital pues se ha acelerado mucho con este tema del COVID en todas las empresas, diría yo, ¿no? Eliminando las resistencias y silos de muchos años, o sea, esas resistencias al cambio que ahorita vamos a ver cuáles son, pues llegó una bomba y las cambió, ¿no? Entonces, ¿cuáles consideramos o hemos visto que han sido los principales factores que detienen los procesos de transformación digital en las empresas? Pues
hay un evidente rechazo de los empleados, siempre hay un miedo de los empleados de perder su trabajo, de la forma como hacen su trabajo actualmente, promotores en los bancos o gerentes en las sucursales, en fin, hay un rechazo natural al cambio, ¿no? También los liderazgos, o sea, los directores generales, el comité directivo de las empresas en general, no tienen la mayor experiencia en iniciativas de liderazgo, de iniciativas de digitalización. Eso siempre pues es una barrera para que esto suceda, ¿no? La misma estructura organizativa, cómo están, inclusive las áreas de sistemas, pues no tienen un área de innovación dentro de un área de sistemas, ¿no? Provoca que sea complicado arrancar una iniciativa de transformación digital, ¿no? En fin, una falta de estrategia en general, o sea, aquí viene mucho a colación el dibujo aquí, que todo el mundo entiende y sabe lo que es la transformación digital, y si tú le preguntas a la organización, te dirían que todos están alineados, que claro que sí, absolutamente, el 100%, y luego les preguntas que exactamente qué vamos a hacer, cuál es la estrategia, y pues todo el mundo hace como que la Virgen le habla, y como decimos aquí en Monterrey, se sordean, porque no existe una estrategia hacia la digitalización. Y pues obviamente en nuestros países latinoamericanos, centroamericanos, el tema del presupuesto siempre es un issue, los presupuestos son limitados, como dicen, hay que hacer más con menos, y eso provoca que los cambios sean más lentos, ¿no? Obviamente, pues las transformaciones digitales son más difíciles y cuestan más que las transformaciones, los cambios tradicionales, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo, pues, el mercado está cambiando. Este es un ejemplo de la industria del retail, pero ahorita vamos a ver que en todos los mercados es igual, ¿no? El modelo tradicional del brick and mortar, de las tiendas, pues va a la baja, y el modelo transformador, en este caso del mercado del comercio electrónico, pues va al alza, ¿no? Inclusive, aquí en esta gráfica podemos observar que el COVID ha venido a acelerar este proceso, ¿no? Aquí vemos en los últimos 2 años, si lo hago más grande, pues es todavía mayor el crecimiento, pero como la acción de Amazon subió 70% y como la acción de la marca de ropa Gap bajó 61% en 2 años, ¿no? Aquí vemos cómo inicia el COVID y se acelera esta caída que ya se venía dando, se acelera, y esta subida que ya se venía dando se acelera exponencialmente con el COVID, ¿no? Y como les digo, este comportamiento se repite en todas las industrias, ¿no? En múltiples industrias, no solamente en la industria del retail, lo podemos ver en la industria de la transformación, con pues, las plataformas digitales, Uber, Didi, Cabify, en fin, en la hotelería, con Airbnb, Vrbo, o sea, hay ya varias plataformas que prácticamente están poco a poco desplazando a los actores tradicionales de la industria, que son las grandes empresas de hotelería. La industria de alimentos también se ha transformado, tenemos a Rappi, Uber Eats, en fin, mismo Didi tiene su división de alimentos. En la música ya lo platicábamos, Spotify, YouTube, Apple, en fin, ¿no? O sea, en ese escenario, pues también cambiamos nosotros como personas, ¿no? O sea, las tecnologías nos han hecho que cambiemos nosotros, y insisto, este tema de la aceleración, de cómo se exponencian los movimientos, ¿no? Veíamos cómo las aerolíneas, pues, para llegar a 50 millones de usuarios tardaron 68 años, y bueno, en nuestra industria vemos que las tarjetas de crédito tardaron 28 años, los cajeros 18 años, los celulares 12, las tarjetas de débito 12,
PayPal 5 años, y bueno, pues no se diga, vas bajando de años, llegas a meses y hasta días, ¿no? El Instagram, 17 meses para tener 50 millones de usuarios, no se diga ahora el famoso TikTok, que está creciendo exponencialmente, el jueguito el Pokémon Go, que tardó 19 días en llegar a 50 millones de usuarios, y creo que ya lo batió el récord a 18 días el juego el Fortnite famoso. Pero bueno, pasamos de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia y de un pensamiento lineal, cómo venían creciendo las industrias, a un crecimiento y un pensamiento exponencial, ¿no? Entonces, en este siglo XXI, pues hay que cambiar esos dos paradigmas de cómo estamos operando nuestros negocios. Pensar en la abundancia y pensar en el crecimiento exponencial, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo más gráficamente cómo la humanidad ha ido cambiando el desarrollo, y esto pues, se dispara exponencialmente. Los avances tecnológicos se van acumulando y cada vez son más y más rápidos, ¿no? Aquí les dejo una liga donde vienen muchos ejemplos. Es una gráfica muy sencilla para mostrar eso, pero aquí viene muchísima información de N ejemplos de cómo el desarrollo se da de forma exponencial en todas las industrias, ¿no? Los microprocesadores, la televisión, los celulares, la parte del ADN, you name it. O sea, el tema que se vea está cambiando de forma exponencial, ¿no? Y bueno, las empresas también, las que eran las empresas líderes, pues ya no lo son. En el siglo XX las empresas líderes eran las empresas que no necesitaban tanta la información, que eran más productos físicos, la minería, el petróleo, la transportación, y eso, bueno, pues ya en el siglo XXI se invierte, ¿no? Las empresas grandes pues son las que tienen productos basados en información, ¿no? Como les digo, no hay una industria que se vea afectada. Todas las industrias, incluyendo la de servicios financieros, se ve afectada, ¿no? Entonces, el modelo transformador, pues el modelo tradicional, pues es el modelo de los bancos tradicionales, como los conocemos y como existen en la mayoría de todos nuestros países, de nuestra región, con sucursales, etcétera. Pero ya se empieza a hablar de nuevos bancos digitales, o neobanks. Está el ejemplo de Sinja en Australia, que es un banco 100% digital basado en tecnología SAP con el Digital Core de SAP. Y bueno, también hay otros ejemplos aquí en Latinoamérica, como el Nubank de Brasil, que ya tiene también, entiendo que está en 2 países más, además de Brasil y en México. Pero hay un mundo de ya fintechs o empresas que dan servicios financieros o peer-to-peer lending, o servicios de pago online, como Mercado Pago, de Mercado Libre, Moneypool, y muchas empresas de préstamos, ¿no? Algunos son de préstamos normales, algunos son de peer-to-peer, algunas utilizan algoritmos para medir tu comportamiento en redes, el número de amigos que tienes, y en base a eso te generan un score, en fin, ¿no? O sea, pues llegan actores nuevos, empresas que no conocíamos, que no se escuchaban, y empiezan la disrupción en la industria, empiezan a cambiar la industria de los servicios financieros, ¿no? Entonces, ya entrando un poco en materia, en la parte del SAP Core Banking, ¿no? Como les comentaba, Dixie se ha especializado en estas plataformas, cumpliendo toda la normativa. Ya existe una solución de SAP en la nube que se llama C4B, Cloud for Banking, que es una solución preconfigurada de SAP que te permite administrar todos los procesos de negocio de los intermediarios financieros hasta los bancos comerciales, la banca comercial, los bancos de nicho, las fintechs, etcétera, ¿no? Y prácticamente para otorgar cualquier tipo de crédito, ¿no? Y te va gestionando
todos los procesos típicos de un banco, de una empresa financiera, ¿no? En la parte de originación, una precotización, una cotización, toda la alta de la solicitud en línea, inclusive utilizando tecnología de OCR para que escanees tu identificación, de ahí se lean los datos, eso te evita errores a la hora de las capturas, consulta en línea de los buros de crédito, de las listas negras para temas de prevención de lavado de dinero, ya toda la generación de tu expediente electrónico, se queda grabado todos los documentos digitales, comprobante de domicilio, si es una persona moral, pues actas constitutivas, etcétera, ¿no? Todo de forma digital. Se puede tener la originación a través de dispositivos móviles o a través de páginas web. Luego viene toda la parte de gestión de crédito, que es lo típico de una plataforma bancaria, ¿no? Un credit score paramétrico, un workflow, un flujo de aprobación con mesas de control, que inclusive algunas se pueden automatizar con datos que vienen de la originación. Tú puedes tener un paramétrico, un score, un pre-score, vamos a decir, que te precalifique el cliente, porque inclusive a lo mejor tú no quieres perder el tiempo con clientes que no van a ser prospectos, ¿no? Entonces, con motores de decisión muy rápidos le puedes decir, oye, tú no eres sujeto de crédito, listo, ni te hago perder a ti el tiempo, ni me haces a mí perder el mío, ¿no? Igual, cuando llega uno calificado, pues ya le das una atención mucho más acelerada, ¿no? Porque ya viene precalificado, ¿no? Y luego la generación de los documentos de impresión, contrato, pagaré, tabla de amortización, etcétera, ¿no? Carta de bienvenida, cualquier documento que generes, instrumentación del crédito, la dispersión por banca electrónica, por medios digitales, ¿no? Wire transfer o SPAY, dependiendo del país, ¿no? La generación de estados de cuenta, el programa de entrada de pagos masivos, igual que pueden ser también a través de medios digitales, y lo típico que puede traer un crédito, un seguro que traiga integrado, hacer un traspaso, una reestructura, etc. La parte de cobranza, pues toda la gestión, el cálculo de las provisiones, que ahora en estos tiempos difíciles se vuelve crítico, la estimación preventiva de riesgos crediticios en las instituciones financieras, tu generación de avisos de cobranza, tanto preventivos como correctivos, en mensajes de texto, por correo electrónico, inclusive ya por plataformas como WhatsApp, reportes de saldos y movimientos, tu log de cobranza, tu pase cartera vencida y la cobranza móvil, que también se utiliza mucho los promotores que andan en la calle haciendo canvaseo y traen su dispositivo ya y desde ahí están haciendo cobranza móvil, ¿no? Todo el módulo de prevención de lavado de dinero, generación de alertas, en fin, toda la parte del perfil transaccional del cliente. Los que tienen todavía sucursales físicas, hay una solución con una ventanilla bancaria desarrollada sobre SAP para administrar el control de las monedas y los billetes, el traslado del dinero físico entre sucursales, entre cajas, entre bancos, inclusive, la recepción de depósitos, retiros, pagos, etcétera, ¿no? Y la parte de pasivos, la parte de depósitos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, banca electrónica, pago de servicios, transferencias electrónicas, administración de cheques, órdenes de pago, etcétera, ¿no? Entonces, esto es a alto nivel, explicado un poco cómo la solución trabaja ya en el detalle, no es parte de esta plática, pero aquí viene un diagrama de arquitectura de esta solución de C4B. Insisto, no me voy a poner a explicar ahorita el detalle, pero si a alguien le llega a interesar este tema, con gusto podemos hacer una segunda sesión ya individual para explicarles cómo trabaja toda la arquitectura y cómo se conecta y todas las APIs y todo lo nuevo que trae de Fiori, etcétera, la solución, ¿no? Pero igual, de alto nivel, hay una serie de funciones cross
transaccionales, que tienes toda la administración de clientes, lo que les decía, administración de los depósitos, administración de los préstamos, administración de las garantías, todo el tema de tesorería avanzada, si hay pues bonos, derivados, etcétera, la parte de pagos, el famoso Payment Engine, la parte de rentabilidad, el Profitability and Performance Management, el Bank Analyzer, y todo obviamente integrado a la contabilidad. Esto es algo súper valioso de la solución de SAP que hemos visto con nuestros clientes, que la parte de crédito, los pagos y las disposiciones son en tiempo real. La contabilidad y la gestión de los créditos es una misma base de datos y tienen la información en tiempo real. Uno de los principales problemas que vemos con clientes que no utilizan esta solución es que tienen dos bases de datos, ¿no? La de los créditos y la contable, y hacer esas gestiones de control y de diferencias, pues se vuelve problemático. Siempre hay un descuadre, ¿no?, de las cifras, y la conciliación se vuelve complicada. En este caso, tienes todo el backend y el ERP de SAP integrado en tiempo real, ¿no? Estas son algunas imágenes de la solución. Como pueden ver, ya está fiorizado prácticamente todo, o sea, ya no es las pantallas normalmente duras de SAP, sino ya también puedes tener a través de los titles información de los créditos. Si tú tienes una mesa de trabajo, pues cuántas solicitudes tienes que atender en ese momento, etcétera, cómo va el comportamiento de la cartera, en fin, tus metas de presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, pues como les digo, tienes toda la parte típica de SAP, ¿no? Y la parte de seguridad que te da SAP, ¿no? La parte de los business partners, los workflows, la parte de instrumentación, de correspondencias, la generación de cartas, la huella de auditoría. Tú puedes saber exactamente quién movió qué, pues en temas financieros eso es súper importante, quién entró a qué horas, qué transacción, qué fue lo que movió, etcétera, ¿no? Y obviamente puedes tener toda la huella de trazabilidad y de auditoría, ¿no? Entonces, esto es algo que nuestros clientes valoran muchísimo, el tener una solución súper robusta como SAP y súper flexible que te puede ayudar alrededor, ¿no? Este es otro diagrama donde podemos ver lo que ya les explicaba, ¿no? En el caso de Dixie, nosotros tenemos una solución que se conecta a la parte de SAP Banking, que se llama Ascendes, que te permite tener la solución de toda la parte de movilidad y la parte de inteligencia de negocios, que son ya una serie de analíticos, de reportes muy orientados a la industria financiera. Como les digo, nosotros nomás nos dedicamos a la industria financiera, es un valor agregado que traemos a la mesa siempre, que todos los consultores que tenemos todo el tiempo están hablando de eso, de moratorios, de cartera vencida, de intereses, de capital. O sea, hablan el idioma de los clientes, ¿no? No somos genéricos, sino muy especializados en la industria, ¿no? Entonces, pues podemos tener acceso a lo que es la inteligencia de los negocios, y ahí se pueden utilizar múltiples plataformas, ¿no? Obviamente está el SAP Analytics Cloud, pero bueno, lo importante es que el core, que es SAP Banking, te da toda la información, ¿no? Nosotros la ponemos en unos cubos para que se pueda explotar, y ya simplemente la forma como tú la quieras visualizar, pues es independiente de cada cliente, ¿no? Hay múltiples soluciones que lo permiten, ¿no? Lo importante es que la información esté bien gestionada, ¿no? Se puede administrar prácticamente cualquier tipo de créditos de la plataforma: créditos de nómina, créditos grupales, refaccionarios, habilitación navío, hipotecarios, microcréditos, crédito automotriz, arrendamiento inclusive, factoraje también, líneas de crédito revolvente, en fin,
cualquier tipo de crédito es súper poderosa la solución de SAP. Tienes pagos iguales, pagos decrecientes, amortizaciones irregulares, periodos de gracia, en fin, tasa fija, tasa variable, pesos, dólares, multidioma. O sea, tienes toda la flexibilidad que te da SAP, multisociedad, multimandante, multidioma, multimoneda, ¿no? Entonces, pues es una plataforma muy robusta, ¿no? Y bueno, ya para entrar, antes de entrar a la parte de preguntas, pues aquí comentar un poco de los clientes. Estos son clientes de Dixie, pero SAP tiene muchos más. Y les decía del caso de Sinja en Australia. En fin, la plataforma de C4 Banking tiene muchos clientes en el mundo, pero clientes nuestros, aquí en México, pues de los más grandes e importantes está el Banco Actinver, que tiene todo el core bancario de SAP, créditos, depósitos, ventanilla, medios de pago. Fue un proyecto muy padre, un proyecto de Big Bang. En un viernes a mediodía se cerró el banco, se hizo toda la migración y el lunes en la mañana se abrieron sucursales con las ventanillas de SAP, todo. O sea, fue un proyecto muy retador y muy padre. Muy interesante, la verdad. Yo creo que es el que más satisfacción me ha dado a mí como profesional y a todos aquí en Dixie, ¿no? Pero hay de todo tipo, ¿no? Y temas de arrendamiento para IFR 16, Gruma, que muchos lo conocen, pues es el de tortillas más grande del mundo, el TEC de Monterrey, que tiene créditos estudiantiles. En Estados Unidos hay una empresa en el estado de Nueva York que se dedica a dar créditos hipotecarios, que se llama Homes and Community Renewal. Otra empresa en Miami que se llama 777 Partners. En Nacional Montepiedad, que es la empresa financiera más antigua de toda América. O sea, fue constituida antes de que México se independizara de España. Corren toda la parte de la financiera Montepiedad de créditos sobre SAP Banking. Y en fin, hay una serie de empresas aquí de todo tipo, chiquitas, medianas, grandes, que administran créditos, ¿no? O sea, muchas veces pensamos en SAP como un monstruo, ¿no? Y algo muy caro y muy, para los grandes, pero pues aquí hay empresas pequeñas, ¿no? Financieras de nicho, algunas enfocadas en el crédito de nómina, algunas enfocadas en el arrendamiento, como Global Financial Leasing, otras enfocadas en los créditos grupales, como crédito útil, otras enfocadas en el crédito agropecuario, como Sofagro, con líneas de crédito de la banca de segundo piso de México para el tema de líneas para el crédito agropecuario. En fin, de todo tipo, grupos grandes como este que está, es una empresa del grupo Hutchinson, es un grupo portuario muy grande chino. En fin, tenemos un poquito de todo, ¿no? Entonces, si quieres, para aprovechar estos últimos minutos, Maribel, abro la sesión para contestar algunas preguntas. Aquí les dejo mis datos, mi contacto en LinkedIn, mi contacto en Twitter y obviamente mi correo electrónico donde me pueden localizar. Nuestras oficinas principales que están aquí en Monterrey, México. Tenemos oficinas también en Austin y en la Ciudad de México, pero principalmente el grupo de consultores estamos aquí en Monterrey. Como les decía, Ascendes es la solución de toda la parte de originación, como les decía, puede ser móvil o web, que desde la captura del prospecto, el alta de la solicitud de crédito. Nosotros hemos estudiado mucho a todas estas fintechs nuevas que hay, cómo tiene que ser el proceso de originación muy sencillo, muy rápido, utilizando tecnología, como decía, de OCR para capturar documentos e ir avanzando en etapas para que si de repente te atoraste en algo, tu información se quede capturada y cuando regreses puedas continuar donde te quedaste, ¿no? Se van asignando las tareas a distintos promotores
tienes una agenda, en el caso que fuera la originación, fuera en la calle, se tiene la parte de geolocalización, se puede saber en dónde se originó un crédito, tienes una agenda para el promotor, un flujo de aprobación configurable, un flujo variable, igual un credit score variable, dependiendo de los datos que utilices o el tipo de crédito, si es para persona física, si es para persona moral. Se pueden cargar estados financieros, calcular razones financieras, sacar una calificación, como les decía, la consulta en línea, y una precalificación conectado a SAP o cualquier otro ERP. Gestión de roles, tableros comerciales, KPIs, pues muchas veces quieres que tus promotores tengan información en el dispositivo de cómo anda su cartera, cuántos créditos han colocado, cuántos van conforme a la meta, distintos KPIs que pueden tener en los dispositivos, y como les digo, puede ser enfocado a los promotores o al cliente final, ¿no? Y esta otra slide que me brinqué, que habla de la solución de Simple Metrics, que tiene que ver con la inteligencia de negocios. Les decía, toda esta información sale de SAP, nosotros la transformamos y los clientes que la han adoptado, nuestros clientes, pues les ha resultado muy interesante, porque no son proyectos costosos, son proyectos bastante accesibles, que te dan un chorro de información. Nos tocó, por ejemplo, el caso de un cliente que tenía muy buena cartera, tenía una cartera vencida menor al 3%, bastante sano, pero haciendo uno de estos análisis de mapas de calor, nos dimos cuenta que hay uno de los análisis estos que hacemos, de los gráficos, se llama puertas de salida. La puerta de salida es cuando un cliente empezó a dejarte de pagar. No cuando cayó a cartera vencida, sino cuando te empezó a dejar de pagar. Y en el mapa de calor salía que a los 12 meses, a los 24 y a los 36 eran créditos que podían ir a 1, 2, 3 o 4 años, te dejaba de pagar, y es un tipo de crédito que dan que en una alianza que tienen con una empresa de aguas acá en México, y hicieron financiamientos a través del recibo, y pues resulta que se dieron cuenta que de repente no hacían, o sea, le decían, este crédito es a 3 años, y se equivocaban, en algunos créditos se equivocaban a la hora de darlos de alta en el sistema de ellos, y lo daban de alta a 1 año, ¿no? Y pues, ¿qué pasaba? Que al año pues te empezaban a dejar de pagar, porque le empezaban a dejar de descontar en el recibo, y bueno, pues para cuando se daban cuenta, 2 o 3 meses después, pues ya lo corregían y terminaba de pagar, pero obviamente multiplicado el número de créditos que te habían dejado de pagar y la cantidad que significaba en el tiempo, pues prácticamente el proyecto se pagó con creces solamente con ese diagrama, con esa información que dio ese diagrama, ¿no? Y pudieron corregir ese error, que como les digo, o sea, en la vista general, la vista grande de información, pues tú no te das cuenta, pues tú dices, tengo una buena cartera, hay algunos créditos que están vencidos, no son muchos, y te digo, no los dejas de atender, pero para cuando te das cuenta y corriges, como les digo, ya pasaron varios vencimientos, y bueno, algo que es un error, pues, que se puede corregir y te puede significar mucho dinero de ahorro. De otra forma sería difícil verlo si no tuvieras un gráfico, ¿no?, de este tipo, ¿no? Igual están los análisis de cosecha, que te permiten, o sea, puedes tener las múltiples vistas, por ejemplo, por promotor, por producto, por ciudad, o por sector, o por colonia, y muchas veces te das cuenta que de repente tienes promotores que son muy buenos en la teoría porque colocan un chorro de créditos, pero si haces el análisis de cosecha, de repente te das cuenta que a lo mejor están generando muchos, perdón, pero no de muy buena calidad, o de repente, por alguna razón, algunas cosechas se van mal, y bueno, pues
te permite tomar acción rápidamente, ¿no? Y los típicos reportes también de tu análisis de tu cartera por colocación, por tipo de producto, las metas, análisis del mercado. O sea, le puedes meter no solamente la información que sale de SAP, sino también información que tienes del mercado, cómo está tu cartera de tus productos versus la cartera de tus competidores, obviamente asumiendo que es información a la que tienes acceso, ¿no? Muchas veces en distintos países se publica y se crea información en los distintos canales de gobierno y se pueden hacer esas comparaciones, ¿no? Entonces puedes tener información que cae desde el sistema, información que vienen de otras fuentes o inclusive información que tú generas y cargas, ¿no? Y eso, visto la parte directiva, ver estos diagramas y estas comparaciones les ayuda mucho a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, fueron dos slides que no mostré, pero bueno, pues tuve, a raíz que no ha habido preguntas, pues pude ahondar un poco más en estos temas. Muchas gracias, Joe. Muy amable nuevamente. Y a todos nuestros invitados les agradecemos también diligenciar la encuesta, darnos su feedback y nuevamente estamos a su entera disposición, ya sea Joe desde Dixie o nosotros desde SAP también a su disposición para hacer el contacto con Joe y su grupo. Nuevamente muchas gracias a todos. Joe, buena tarde. Gracias. Mari, muchas gracias